Hoy nos sumergimos en una de las historias más trascendentales en el deporte y de los derechos civiles, la vida de Jackie Robinson y el papel preponderante que jugó Branch Rickey, el hombre que desafió el sistema para lograr romper la barrera racial en el béisbol de las Bueno, grandes José, tú ligas. dijiste algo clave. Jackie Robinson no estaba solo, estaba acompañado por Brank Rickey, y yo agregaría también ahí a su esposa Rachel, todos los vejámenes que tuvieron que soportar, enfrentar al sistema. En ese momento, las ligas mayores ya en teoría o tácitamente permitían a jugadores negros, pero nadie se había atrevido a dar el primer paso. Cuando este hombre de negocios, visionario, se preguntó, bueno, pero si buscamos peloteros debido a la guerra, buscamos peloteros en América Latina, en Cuba, ¿por qué no buscar peloteros aquí mismo? Con los jugadores negros, con las ligas negras, que tenemos una cantera enorme. Y se atrevió a dar el paso con un jugador que no era precisamente un jugador del montón, sino un jugador con el que él tenía la firme convicción de que lo iba a hacer muy, pero muy bien, y afortunadamente no se equivocó. En la película, yo no sé si será cierto esa parte, pero me imagino que sí, porque es una película autobiográfica de 1950, donde el protagonista, por cierto, es el mismo Jackie Robinson. eh, el señor Ricky le dice, Jackie, si este experimento, palabras más, palabras menos, falla, vamos a tardar otros 20 años en volverlo a repetir. Es decir, en traer un jugador negro a las grandes ligas. Entonces, de verdad es loable lo que hizo este señor. Es tan heroico lo que él hizo como lo que hizo la esposa atrás de Jackie, obviamente, Respaldándolo totalmente. apoyándolo siempre. Sí, 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 impresionante. Para traer un poco al contexto, Jackie Robinson nace el 31 de enero de 1919 en Cairo, Georgia. Creció en una sociedad totalmente segregada, pero desde niño demostró un talento innato para los deportes. Siempre destacó en los deportes, y no era precisamente el béisbol donde más se destacaba. Él comenzó con atletismo, también jugó fútbol americano y era una superestrella luego en la universidad, con la Universidad de California, Los Ángeles. Y béisbol era como su tercer, cuarto deporte. Dicen que jugó tenis también. Por cierto, su hermano Matthew también fue una inspiración para él, ya que él había ganado medalla de plata en las Olimpiadas de Berlín, las Olimpiadas de Hitler. Llegó segundo en 200 metros, imagínate tú, detrás de Jesse Owens, nada más y nada menos. Otro tipo que rompió todas las barreras, no solamente del deporte, sino las raciales también. Y repito, en la Alemania de Hitler, 1936. En ese contexto, Robinson comienza su carrera en las ligas negras con los Kansas City Monarchs. Pero obviamente era destacado su talento, lo que llevó a Brad Rickey a prestarle atención. Un gerente general, como le hemos dicho, visionario, y que sencillamente se propuso llevar más allá el deporte de los Estados Unidos. Sí, y Ricky tenía, aparte que tenía la visión de los jugadores negros en grandes ligas, o de dar ese primer paso, siempre le advirtió a Robinson que iba a ser muy... A ver, jugar béisbol iba a ser fácil, eso era lo de menos. Jugar béisbol, demostrar su talento, su velocidad, su fildeo, porque hay que decir que Jackie Robinson jugaba segunda base, pero luego llega a grandes ligas como primera base. También jugó el shortstop, jugó los jardines, e incluso en el college o en la universidad llegó a ser catcher. O sea, era un tipo polivalente, polifuncional. Jugaba casi todas las posiciones, o al menos sabía jugarlas. Él le advirtió que lo más difícil era soportar el odio, la discriminación, que le escupieran los zapatos, que lo pitaran, y no responder la violencia con violencia, sino responder la violencia con pacifismo, con altura, sin devolver el golpe. De hecho, él, cuando le preguntan la película, luego de preguntarle la primera vez, y si te dan en una mejilla, ¿qué haces tú? Él decía, señor Ricky, yo tengo dos mejillas. Entendió el mensaje muy, muy rápidamente.
Y eso fue lo que hizo precisamente. Nunca tuvo salidas violentas hacia la burla, hacia la discriminación, hacia los vejámenes que recibió. Ricky además era un ejecutivo pues totalmente con un ojo de águila. Y lo más loable digamos que de este binomio, de esta conexión con Jackie Robinson, es que fue en plena era Jim Crow, donde decidió desafiar el sistema. Eso es algo que hay que tener agallas para hacerlo. Claro, eso fue en 1945, cuando Jackie Robinson pasa de las ligas negras, no entra directamente a grandes ligas con los Dodgers de Brooklyn. Él llega con los Royals de Montreal, creo que se llamaba el equipo de ligas menores. Tuvo todos los problemas, todas las vicisitudes, pero luego en el 47 ya estaba permitido que ingresaran peloteros negros a las grandes ligas, y fue ahí cuando él se atreve a dar el paso. O sea, en teoría, tácitamente se permitía al jugador negro, pero nadie lo había hecho, y las reacciones nos hicieron esperar. Vejámenes, burlas, críticas, incluso llegó a haber una huelga no, como un boicot que le hicieron los Cardenales de San Luis. No querían salir a jugar si jugaba el jugador negro. Y bueno, todo eso tuvieron que sobrellevarlo y soportarlo. No obstante, no sé si tú lo ibas a decir más tarde, fue novato del año del 47. Increíble. Sí, bueno, dado esto, y Branch Rickey no solo lo prepara a nivel deportivo, porque ya esas las cualidades las tenía, sino que hace el trabajo más difícil, que fue prepararlo psicológicamente de acuerdo al contexto que tú has nombrado, que finalmente el 15 de abril de 1947 Robinson debute con los Brooklyn Dodgers, convirtiéndose en el primer afroamericano en las grandes ligas. Sí, como tú dices, no solamente lo preparó físicamente, sino también psicológicamente, emocionalmente. Todos los días hablaban eso. De hecho, se dice que él instigaba, por ejemplo, a los jugadores en los campos de entrenamiento. Instigaba a los pitchers, siempre juegan el equipo A contra el equipo B, el equipo azul contra el equipo rojo. Instigaba a los pitchers que le recostaran la pelota, que se le lanzaran a la cabeza, que se metieran con él, que le dijeran cosas, para que él se fuera entrenando para cuando llegara a la realidad. O sea, el tipo lo preparó pero muy bien. Eso es lo que hoy llamaríamos un pequeño bullying al día de hoy, ¿no? Eso es un pequeño, o sea, el día de hoy es un pequeño bullying todo lo que... Claro, pero el tipo era un líder, era un coach, si no lo preparaba así como lo preparaban. Y que le decía, no, papito, todo va a ser color de rosa, te van a recibir y te van a poner una alfombra roja. Él tenía que hacerlo así, claro. Y esa era su forma, y le funcionó. Y le funcionó también que Robinson fue elegido novato del año en 1947, donde deja promedio de 2.97 con 175 hits, 12 jonrones, 48 impulsadas, 125 anotadas en 151 juegos. Bueno, pero es que él era un pelotero pero muy bueno. El tema aquí es que llegó ya de 28 años y jugó 10 años solamente, hasta los 38 años, pero bueno, no fue un pelotero por encima del promedio. Fíjate, tuvo averaje de 313, tuvo 141 jonrones, estamos hablando de 14 jonrones promedio por año, 761 carreras impulsadas, estamos hablando de un promedio de 76 carreras impulsadas por año. Aparte, era un insigne robador de base, jugaba varias posiciones, o sea, no era un jugador cualquiera. Y selló, como decir, la guinda del pastel ganando la Serie Mundial de 1955. ¿A quiénes? A los Yankees Nueva York. Y aparte de esa Serie Mundial, hay que destacar que participó en 6 Series Mundiales, fue 6 veces al Juego de Estrellas, no, y fue a 6 series mundiales también. Ganó una, pero fue a 6, participó en 6. Y aparte, fue el más valioso de 1949. Fíjate que en el 47 todo el mundo lo odiaba, le escupía los zapatos, le cantaban strike cuando eran bolas, y pasó cualquier cantidad de vicisitudes. Pero ya en el 49, el hombre ya había logrado tanto respeto que fue incluso jugador más valioso de la liga. O sea, imagínate tú, o sea, en tan poco tiempo, todos los cambios que logró. Hay algo que me llamó la atención de la película.
pero esa creo que ya estoy confundido, creo que fue en la película 42. Un amigo que era creo que era de nombre Pee-wee Reese. Pee-wee Reese le dicen en una oportunidad, él lo abraza y le dice a Robinson, mira, a mí me parece que algún día tal vez todos usemos el número 42 para, para no distinguirnos, para que seamos todos iguales. Y fíjate que justamente el día de Jackie Robinson, que se instaura a partir del 2004, todos los jugadores empiezan a usar el número 42 como Dios fue en el año 1997, que por cierto a Mariano Rivera, por ya haberlo estado utilizando, se lo permitieron usar hasta su retiro. Creo que esa se llama la regla del abuelo o algo por el estilo, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero Y creo que por ahí van los tiros. y aparte que Mariano Rivera era de los Yankees. Sí, y ya lo estaba usando en el momento del Claro, retiro, claro. entonces le permitieron concluir su carrera con ese número precisamente. Aparte de todos los logros y las hazañas y la ruptura de la barrera racial que logró Jackie Robinson, también aportó muchísimo valor a otros peloteros, como es el caso que 3 meses después los indios de Cleveland contratan a Larry Doby y a Satchel Paige, otros jugadores afroamericanos, quienes entonces son los pioneros en la Liga Americana. Bueno, imagínate, o sea, es que él fue el que abrió las puertas, tanto él como Ricky, obviamente, ellos abrieron las puertas a todo lo que sucedió, a todo lo que sucedió luego, ¿no? De ahí su heroísmo, y esto trascendió al béisbol. No hubiera importado si Robinson no hubiera sido tan buen pelotero, la verdad. Es lo que se atrevieron a hacer. Luego él tuvo con varios presidentes de los Estados Unidos, con Truman, con Eisenhower. O sea, el tipo trascendió el campo de juego definitivamente. Y en todos los deportes, porque Ah, no bueno. solamente Y no sé si mencioné que fue actor de la película de 1950. La un dato historia de Jackie curioso, Robinson la dato protagonizó él curioso, mismo. dato curioso. Sí, Bueno, sí, sí, aparte de sí. eso, actor también llegó a ser. Fíjate, Sí, Abraham, increíble. fíjate que volviendo un poco a lo que era esa pareja, ese binomio, esa amistad que los unió hasta los últimos días a Robinson y Brad Rickey, es que Ricky no desaparece tras firmar a Jackie Robinson, por el contrario, lo sigue apoyando, lo sigue acompañando, defendiéndolo públicamente hasta, y fíjate tú que en 1962 estuvo presente junto a la familia de Robinson cuando fue exaltado al Salón de la Fama. Ah, mira, mira. Bueno, y él dijo unas palabras así, palabras más, palabras menos, como que no se había dado cuenta de lo que había hecho Jackie Robinson, sino justamente hasta después que Robinson se retira. Y no se había dado cuenta lo que había sido la amistad. Y Robinson llegó a decir que Ricky lo llegó a tratar como un verdadero padre, o sea, a ese nivel. Porque debo mencionar que, que Jackie Robinson es hijo de un padre, lo que se llamaría un padre irresponsable, ¿no? Él abandonó la familia, a él y a sus 5 hermanos, creo, cuando Robinson apenas era un bebé. Entonces este se convirtió como en su padre, ¿no? De alguna manera. Muy, muy, muy linda la historia, de verdad. Para finalizar este breve homenaje a lo que ha sido la vida de Jackie Robinson y Branch Rickey, donde dos personajes de diferentes sociedades y hasta color y distinción no solo cambiaron el béisbol de las grandes ligas, lograron cambiar el mundo. Su historia es un testimonio de lucha, de visión y de humanidad. Sí, nada que agregar. Una historia muy linda que trasciende el béisbol, trasciende las barreras deportivas y que, bueno, y que tiene sus antecedentes también, ¿no? En el mismo hermano, Matthew, junto con otro grande, grande del deporte como lo fue Jesse Owens. Gracias por acompañarnos en este homenaje y te invitamos, llamada 42, con la magistral actuación de Chadwick Boseman, fallecido lamentablemente, y Harrison Ford. Así que si les gustó este video, suscríbase y denle like y acompáñenos a descubrir más historias en este maravilloso mundo de las grandes ligas.
Esa es una película, José. La otra es La historia de Jackie Robinson, filmada en 1950, protagonizada por él mismo. El doblaje es terrible, horrible, pero de verdad que vale la pena mirarla. Bueno, se despide de usted como siempre, José Mejía. Y Abraham Carballo. Chao, chao.